Bueno, muy buenos días chicos. Hoy damos inicio formalmente al tercer periodo de sociales y con ello iniciamos la unidad 4 de nuestro libro de sociales. Esta es nuestra primera clase, muchachos. ¿Qué vamos a hablar en esta unidad? Bueno, vamos a hablar de dos temas. El tema de las regiones, ¿sí?, de nuestro país y el tema de los sectores económicos. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad en varias clases. Bueno, entonces, nuestra unidad se titula ¿Por qué Colombia se divide en regiones? Para poder lograr contestar ese interrogante, pues tenemos que empezar. ¿Por qué son las regiones? Entonces, vamos a ver, muchachos, ¿qué es una región? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué características tiene? ¿Cierto? Entonces vamos a ver que, primero que todo, una región es una unidad de territorio, ¿cierto?, que tiene una serie de características, ¿cierto?, como de cualidades, sean físicas o humanas de forma semejante, ¿cierto? Es decir, que tienen características, o sea, varios departamentos que tienen como características en común, sean físicas o sean humanas, conforman una región, ¿cierto? Por eso entonces tenemos la región andina, donde está Cundinamarca, Boyacá, Antioquia. Todos tienen características en común. La región Caribe también, ¿cierto?, que es la del norte de Colombia. Tienen varias series de aspectos en común. Entonces, ¿qué es una región? Una unidad de territorio con características físicas y humanas semejantes, ¿cierto? Puede una región ser de un extenso terreno, ¿cierto?, es decir, de tener mucho territorio, o puede ser una región de poco territorio. Eso es lo que es una región. Ahora bien, tenemos que hablar de los tipos de regiones que hay. Pero entonces, para ver los tipos de regiones, que son 5, ¿cierto?, tenemos que ver como algunas características físicas, culturales, económicas y políticas que nos van a ayudar a diferenciar los tipos de regiones. Bueno, entonces, los tipos de regiones. Tenemos... bueno, entonces, como les decía, ¿cierto?, las regiones se distinguen por sus características. Pueden ser características físicas, características culturales, características económicas y características políticas. Cuando hablamos de cada una de estas características, pues hablamos de factores específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de las características físicas, hablamos de las condiciones físicas del terreno, ¿cierto? Entonces, es decir, el relieve, montañas, cordilleras, valles, llanos, sierras, nevados, bueno. El clima, ¿cierto?, los tipos de pisos térmicos que contenga, la vegetación, es decir, los tipos de vegetación que se encuentra, y pues hay más condiciones físicas, ¿cierto? También la segunda característica, pues que es lo cultural, ¿cierto?, lo vemos aquí, los aspectos culturales también hacen que existan tipos de regiones. ¿Qué aspectos culturales? Pues por ejemplo, la historia, el idioma, la gastronomía, la danza, la música, ¿cierto? Cuando hay elementos en común de esto, pues se agrupan y se vuelven regiones. El tercer aspecto o característica es la economía, ¿cierto? El tipo de economía que predomina en zonas específicas. Por ejemplo, nosotros vemos que en una parte de la región andina se le conoce como el eje cafetero, y esta región en su economía es predominante el cultivo de café y la producción de café de exportación, ¿cierto? Eso es una economía en común. Es como para darles un ejemplo de lo que serían los aspectos que hacen tipos de regiones. Y el cuarto aspecto característico, ¿cierto?, es lo que llamaríamos lo político o las disposiciones administrativas, que son las decisiones internas de los gobiernos. ¿Listo? A partir de esas características nacen 5 tipos de regiones que nosotros podemos encontrar. ¿Cuáles son estos 5 tipos de regiones? Bueno, las tenemos las regiones geográficas, ¿cierto?, primeramente. Estas, bueno, las regiones geográficas, como lo dice su nombre, es geográfico, ¿cierto?, es decir, de aspectos del territorio. Entonces, comparten condiciones, por ejemplo, del clima, el suelo, el relieve, la flora, la fauna. ¿Listo? Clima, pues pisos térmicos, o si es muy lluvioso, o si es un clima húmedo, o es seco. El tipo de suelo que hay, el relieve en común que tienen. La flora, pues es como la vegetación, la fauna son los tipos de especies animales que hay, ¿cierto? Ese es el primer tipo de región, las regiones geográficas.
El segundo tipo de región, muchachos, se les denomina las regiones culturales. Estas son áreas, ¿cierto?, donde tienen rasgos culturales semejantes. Por ejemplo, zonas donde se hace la misma, digamos, música similar. Por ejemplo, en la región Caribe predomina de región cultural por el folclore del vallenato, ¿cierto? Allá vemos que en la mayoría de departamentos se escucha y se compone vallenato que es propio de esa región. Nosotros no vamos a ver en la Amazonía que los indígenas de la Amazonía estén tocando un vallenato. Poco probable que eso suceda, ¿cierto? Entonces a eso se le llamaría una región cultural. También lo son como por ejemplo sus actividades gastronómicas, ¿cierto? Sus actividades como las danzas. Bueno, hay varios aspectos culturales que conforman regiones, o regiones culturales. El tercer tipo de región, muchachos, son las regiones económicas, ¿cierto? Que son aquellas que muestran las actividades productivas que hay en una zona específica, ¿cierto? Como por ejemplo lo que les decía antes del tema del eje cafetero. En esta zona donde está el departamento del Risaralda, el departamento del Quindío, el departamento... Bueno, son como 3, 4 departamentos conforman el eje cafetero. ¿Por qué? Porque su actividad económica es el cultivo y producción de café de exportación, ¿cierto? Entonces, eso serían regiones económicas. Vemos que, por ejemplo, en la región de la Orinoquía, cuando vemos las regiones de Colombia, ahí predomina mucho la ganadería y la explotación petrolera, ¿cierto? Es algo en común que tienen los departamentos de esa región. El cuarto tipo de región que tenemos, chicos, son las regiones políticas. Las regiones políticas son las que crean los gobiernos, las que nosotros vemos normalmente en el mapa. ¿Por qué? Porque surgen o son delimitados producto de los estados, es decir, el gobierno, el estado, ¿cierto? Crea esas regiones políticas como para dividir el territorio nacional, ¿cierto? Y tener como un mayor control de los territorios. ¿Listo? Luego encontramos las regiones biogeográficas, ¿cierto? Estas regiones biogeográficas, perdón, son aquellas que nos muestran en qué lugares de la región, ¿cierto?, podemos encontrar determinadas especies de flora y fauna. Entonces, que nos muestren en el mapa en qué parte de la Amazonía podemos encontrar jaguares, o monos titís, o bueno, ese tipo de cosas es lo que llamaríamos regiones biogeográficas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una región? Decíamos que es una unidad de territorio que tiene unas características físicas, culturales, económicas, políticas, humanas, ¿cierto? Y que a partir de eso nacen unos tipos de regiones, según, ¿cierto?, las características. Podemos conocer 5, geográficas, culturales, económicas, políticas y biogeográficas, ¿cierto? Eso es respecto a qué es una región, ¿cierto? A qué se le considera una región y cómo se conforman las regiones, muchachos. Ahora bien, vamos a hablar de las regiones geográficas de nuestro país, es decir, las regiones geográficas de Colombia. ¿Listo, muchachos? Colombia en total, muchachos, tiene 6 regiones geográficas. Tenemos la región insular, que son las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Malpelo y Gorgona, que están aquí en el Pacífico, estas están en el Caribe. Esa es una región. La otra región es la región Caribe, la vemos acá. La tercera región es la región de la Orinoquía, mirenla acá. Luego tenemos, bueno, aquí nos vamos a ver la región de la Amazonía, ¿cierto? Aquí la tenemos. La región andina, que es la más grande, nosotros habitamos en ella, como por este sector más o menos. Y la región del Pacífico, ¿cierto? Que es esta zona de acá. Cada una de estas regiones tiene una serie de características. Vamos a verlas, muchachos. Entonces, vamos a hablar de la región insular. Como les decía, esta región se llama insular porque está conformada por islas, ¿cierto? Archipiélagos y este tipo de relieves marinos. Acá dice, está formada por las islas del Mar Caribe, ¿cierto? Que son estas de acá, que son San Andrés, Providencia, y las islas del Pacífico, muchachos, como Malpelo y como Gorgona. En estas se pueden ver ballenas entre abril y mayo, es cuando bajan a tener sus bebés. Luego, bueno, vamos a ver ahora la región Caribe, ¿cierto? Esta región se encuentra ubicada entre el Mar Caribe y la cordillera andina, ¿cierto? Bueno.
es una población costera. Aquí es donde se encuentran la mayoría de ciudades costeras como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha. Bueno, tenemos grandes lugares. Esta región tiene muchísimas características. En próximas clases vamos a ver una por una las regiones, sus características específicas. Por eso hoy solo les cuento como por encima. Bueno, tenemos la región de la Orinoquía. Esta es la de los llanos, muchachos. Esa es su principal característica. Está conformada por extensas llanuras. Su clima en la mayoría de lugares es cálido y podemos encontrar bosques y praderas de pasto. Luego encontramos la región de la Amazonía, chicos. La región de la Amazonía, bueno, también tiene una extensa llanura, pero está cubierta de selvas, ¿cierto? Su clima es húmedo y cálido. O sea, no solo hace calor, sino que el ambiente es húmedo, ¿cierto? Y está habitada principalmente por indígenas. Aquí encontramos, aquí está el Putumayo, está el Amazonas, está el Baupés. Bueno, tenemos bastantes departamentos también. Luego vamos a verlos uno por uno. La región andina, la región del centro del país, ¿cierto? Esta región andina, su principal característica es que abarca las 3 ramas de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que cruzan todo el territorio. También tiene muchísimos valles, y en la región andina es donde está la mayoría de la población del país, la mayoría, ¿listo? Y están las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Tunja. Bueno, aquí tenemos, y aquí también está la mayor actividad económica, ¿listo? Esta es la región del centro del país. Y por último, en este costado izquierdo, al lado del Océano Pacífico, tenemos la región del Pacífico, que por eso se llama así. Esta llanura, bueno, es una llanura, pero está cubierta de selvas húmedas. Y es habitada principalmente por indígenas y por afrocolombianos. Son las comunidades que más predominan en este territorio. ¿Listo, muchachos? Esto es todo lo que teníamos que saber el día de hoy acerca de las regiones. Por último, entonces ya para reforzar, entonces vamos a aprender entonces. La región es un territorio que abarca características similares en cuanto a condiciones físicas, culturales, sociales, económicas, políticas, humanas. ¿Listo? Y segundo dato que tenemos que aprendernos, en Colombia se distinguen 6 regiones geográficas, ¿cierto? Cada una tiene sus propias características que las acabamos de ver. Muchachos, muy bien. Si hasta aquí tienen dudas, preguntas o inquietudes, pueden hacérmelo por interno, como les había dicho. Y ahora vamos a tomar apuntes, muchachos. Este tema lo encuentran ustedes en su libro en la página 106 y 107. ¿Listo? El título, muchachos, el título va a ser las regiones. ¿Listo? Ese es el título que van a poner solo, las regiones. Y póngale cuidado, van a copiar esta definición de acá, ¿sí? Que dice, es la unidad de territorio. Aquí se los pongo en rojito, en rosadito, bueno. Esta lo van a copiar después del título, ponen el subtítulo que diga los tipos de regiones, ¿cierto? Van a poner ese subtítulo, copian este rengloncito, ¿sí? Que les pongo acá en rojo. Después de ese rengloncito, muchachos, eso está en la página 106, van a copiar los 5 tipos de regiones, estos 5 tipos. Regiones geográficas, culturales, económicas, políticas y biogeográficas. ¿Listo? Copian estas 5 tipos de regiones con sus definiciones en el cuaderno. Esos son los apuntes que vamos a tomar el día de hoy. Muchachos, como taller de retroalimentación, en la página 107 está este mapa que les estoy mostrando aquí de las regiones, ¿cierto? Con las características. Por favor, chicos, van a tomar una hoja calcante, un papel pergamino, ¿cierto? Lo vamos a calcar con colores, esto de aquí nada más, ¿cierto? Todo el croquis de Colombia, con las regiones internas las dividimos, lo coloreamos, ponemos nombres y escribimos estas 6 regiones con sus características. ¿Listo? Ese es el taller actividad del día de hoy, muchachos. Recuerden que si tienen preguntas, dudas o inquietudes, me pueden escribir durante el tiempo de la clase. Yo les respondo, ahí estoy pendiente para contestarles, muchachos. Bueno, espero estén muy bien y tengan un feliz día. Recuerden, cualquier cosa me pueden preguntar, ahí estoy disponible. Espero les haya gustado la clase. Feliz día, muchachos.